noches, que Dios los bendiga. Estamos una vez más en este discipulado del carácter. Primero Dios, hoy queremos compartir esta otra parte de la enseñanza carácter y mundo. Queremos compartir sobre cómo en este tiempo el carácter nuestro tiene que venir a ser esa savia de Cristo, pero para vivir en este mundo donde Él nos ha dejado. Para eso vamos a empezar a orar. Queremos pedirle a Dios que nos dirija en este tiempo. Padre amado, gracias por guiarnos. Tú nos has traído a este mundo y tú nos dijiste que no nos dejarías huérfanos. Aquí estamos, Padre, con el Paráclito, con el Espíritu, con ese Espíritu que tú nos has dado para andar en este mundo. Gracias porque no nos has abandonado, tú nos has tomado la mano y nos llevas desde ahora y hasta que regresemos, Dios mío, hasta donde siempre tú nos hiciste allí, donde estaremos siempre contigo. Guíanos, sabes lo que necesita nuestra alma, nuestro carácter, sabes lo que queremos darle a este mundo. En el nombre de Jesús nos ponemos en tus manos. Enséñanos a entender la Escritura y enséñanos también a aplicarla. Guía a los hermanos donde quiera que estén en todas estas partes del mundo donde estamos y a los que han de escuchar luego la enseñanza también. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Bien, amado, la clase pasada terminó con una tarea que era escuchar la prédica del hermano Luis Peralta, donde se llamaba moviendo las tiendas más cerca de Sodoma, y entendimos el precepto de lo que Dios quiere respecto al mundo. ¿Cuál es el principio? Que era todo lo que estuvo viendo Lot. Hoy queremos comenzar en esta clase y antes queremos leer un pasaje de Juan 17, donde Jesús ora al Padre y ora por nosotros también. Y hace mucho uso de esta palabra mundo, de la cual vamos a explicar hoy, por lo cual es la invitación de Dios hoy a tratar de entender nuestro carácter que ha de estar viviéndose en este mundo. Dice en Juan capítulo 17, desde el versículo 11 en adelante, dice: y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Y yo voy a ti, Padre Santo, a lo que me has dado, guárdalos para que sean uno, así como nosotros. Y cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé y ninguno de ellos se perdió, para que la escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismo. Y yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Aquí tenemos una primera indicación de por qué tenemos que empezar a entender por qué carácter y mundo. Jesús termina estas palabras diciéndose al Padre: como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Una muy fuerte implicación que tenemos que entender, que Él nos ha enviado al mundo, como Él también fue enviado por el Padre al mundo. Pero realmente advierte Jesús que nosotros no somos del mundo. Dice en el versículo 16, no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Por tanto, ruega a Él, dice que no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Y el principio de todo lo que vas a escuchar hoy está centrado en este versículo de Juan 17:15. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Quitarnos del mundo sería como Jesús. Si quitaran a Jesús del mundo, imposible, no hubiera podido cumplir aquel llamado del Padre, porque Él había sido enviado al mundo. Por tanto, la salida de muchas de las cosas que va a tener nuestro carácter no puede ser una salida de enajenación, no puede ser una salida de huir del mundo y simplemente decir: ya, yo no quiero vivir más en el mundo. No podemos tener una salida de irnos a una cueva, no podemos tener una salida como algunos quizás quisieran, tener un lugar apartado donde el mundo no nos afecte, donde nada nos haga daño. Eso no es la oración del Padre. El Padre aquí lo que está diciendo es, Jesús está diciéndole al Padre: no te ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Pero ¿qué cosa es mundo? Estamos acostumbrados a ver el mundo como aquello que le escribió Pablo a los Corintios, de que no se juntaran con los fornicarios, 1 Corintios 5. Y dice: no solamente con los fornicarios del mundo, con los avaros, o con los ladrones, o los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo.
esta manera de ver el mundo como aquella parte, digamos, crónica en el pecado, aquella parte que es fornicaria, aquella parte que son los avaros, los ladrones, los idólatras, es muy común para nosotros, muy fácil de detectar esa parte del mundo. Pero cuando vamos a hablar en este discipulado de carácter, yo quiero que vayas entendiendo aquella palabra que Jesús dijo: así como yo he sido enviado al mundo, así también yo los envío al mundo. Entonces, en el mundo, además de tener fornicarios, idólatras, avaros, ladrones, tenemos que entender que van a haber un grupo de cosas más. Y hoy vamos a entender un poco la etimología de la palabra, un poco de griego, algo de, pero también queremos aplicarlo bien, porque si nuestra mente está muy reducida y muy limitada a ver el mundo como aquella parte muy pecaminosa, como aquella parte muy perniciosa, puede ser que nosotros estemos perdiendo un poco el contexto completo de lo que Jesús quiere enseñarnos. El carácter se va a aplicar para vivir en el mundo porque ya nos ha dejado en el mundo. Un comentario que yo le decía a un hermano con respecto a cuando escuchábamos la prédica del hermano Luis Peralta, yo le compartía, bueno, así como Lot se fue acercando al mundo y no tuvo cuidado, nosotros, ¿qué tal? Nosotros hemos nacido ya en Sodoma. Nuestros padres, nuestras culturas pasadas ya levantaron ciudades bien deterioradas, y por tanto que nosotros cómo debemos de analizar realmente cuánto nos vamos a acercar ya no solo a esa Sodoma física, a esa Sodoma que podemos apartarnos a un lado, sino a la Sodoma espiritual que ya en la cual estamos viviendo. Este mundo que realmente nos rodea. Por tanto, hoy aprenderemos dos palabras, será cosmos y será aiona. Dos palabras un poco que tenemos que recordar: cosmos, una palabra griega de la traducción de donde viene mundo, y la palabra aiona, muy importante. Ahora, si yo te diría que de estas palabras se desprende lo que hoy te podría explicar para que lo entienda, qué es el mundo donde nosotros estamos viviendo, para que le des una aplicación un poquito más larga. ¿Qué es el mundo? ¿Qué es el aiona? ¿Qué es aiona? Es siglo, de griego aiona. ¿Qué cosa es el siglo cuando la Biblia habla, y qué cosa es el mundo? Palabra cosmos. Bueno, podemos entenderlo como sistemas de mercadeo. Ahorita te lo explico, pero quisiera ilustrártelo primero para que entiendas qué cosa es mundo. Membresías a tienda es parte del mundo. Membresía a clubes, el mundo, es sistema, es ordenamiento, es metodología. Membresía en sociedades, sociedades Islas Canarias, sociedades españolas, sociedades distintas. Membresías a partidos políticos, tienen sus ideales, membresías que tienen sus estándares de pensamiento. Las redes sociales es parte del mundo, transmiten un estándar, transmiten estados de ánimo, invitan a una familiaridad. Eso es parte del mundo y en ello se ve el mundo. Los estilos de vida, unos para nutrir, otros para cuidar el cuerpo, son parte de las cosas que vas a entender luego, que el mundo orquestado sin Dios a su manera para cuidar el cuerpo, para nutrir, para fortalecerse, y muchos de ellos lo hacen sin Dios. Celebración de juegos deportivos es parte de cómo funciona el mundo, cómo se ha orquestado. La capitalización de los negocios, toda una ciencia, toda una academia, toda una universidad para ver cómo hacer prosperar una persona. Los sistemas empresariales, de gobierno, de productividad, todo lo que nosotros podemos ver en este mundo, o sea, está por ahí. O sea, la explicación del mundo, el cosmos, la palabra esta griega cosmos, podemos verla como un origen que significa un conjunto ordenado. Es un sistema armónico del cual la palabra griega no solo da una información física. Por ejemplo, por extensión, por medonimia, o sea, por utilización de la palabra, nosotros tenemos que ver que en la Biblia se usa como mundo, cosmos, como planeta Tierra, la parte física. También lo aplica como humanidad a los seres humanos que están sobre la Tierra. También hay momentos que se usa mundo hablando del pueblo gentil, el pueblo que no es judío. Y en sentido general se le usa también como un orden de vida humana. Igual, ese mundo tiene una aplicación, otra palabra, cósmicos, enténdanlo. Por ejemplo, cuando Pablo dice en Tito 2:12, dice enseñándonos a que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Deseos cósmicos. ¿Qué son los deseos cósmicos? Los deseos
mundano, traduce aquí, pero es importante que entendamos que tiene doble análisis esta palabra, un sentido literal para hablar de deseos terrenales, pero también tiene un sentido figurado cuando se habla de los deseos mundanos, o sea, de los deseos de acomodar nuestras vidas a estándares que no ha traído Dios, sino que lo ha traído la sociedad. ¿Qué es el siglo? Pasa algo parecido como con la palabra siglo. Cuando nosotros llegamos a la Biblia casi nunca entendemos, porque es una palabra que a nuestro vocabulario se entiende por un término de 100 años. Pero en la Biblia, igual que pasa con cosmos y mundo, tenemos un problema para interpretarlo. El tema siglo, la palabra siglo, en griego, que viene de un griego que se llama ion, en su conformación y aplicación aiona, habla de propiamente una edad, ya en su sentido literal, una edad. Ahora, específicamente, Pablo le da principalmente y Jesús le dan el uso, y no solo ellos, sino en la cultura griega, está en el griego koiné principalmente la información de que siglo es un término de tiempo, pero marcado por características morales y espirituales. Por tanto, cuando la Biblia nos habla de siglo, nos está hablando de conformación de estándares, de modelos, de culturas, sean que tienen propiedades espirituales y propiedades morales. Por tanto, es muy importante que aprenda a hacer la diferenciación entre lo que es la palabra mundo y siglo. Cuando nosotros lo usamos, que aquel es un mundano o que nosotros huyamos del mundo, tenemos que entender de qué se está hablando, qué cosa es lo que la Biblia y qué cosa es lo que Dios quiere inspirarnos a la hora de entender estos dos vocablos. Siglo, en su uso común, podemos verlo en Lucas, cuando Jesús le está diciendo que aquel que haya dejado casa o padre o madre, dice, haya de recibir mucho más en este tiempo y en el aiona, en el siglo venidero, la vida eterna. Hablando de otro periodo de tiempo. Es un sentido figurado. Igual que cuando le dicen que si que Jesús los discípulos le dicen que le diga cuándo serán esas cosas que él había anunciado, las señales del fin, y que qué señal habla de tu venida y del fin de un tiempo, siglo, aiona. Pero hay otros momentos donde se usa ya no por tiempo, sino el término siglo, mismo Jesús la está usando como un término de conformación de ideas, costumbres espirituales y morales para que ellos lo entendieran. Ellos lo entendieron. Por ejemplo, en Lucas, él le dice a los discípulos, cuando está comentando sobre la parábola de aquel mayordomo astuto, y dice, y alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente, porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de la luz. Aquí la palabra siglo está aplicándola a Jesús ya no a un término de tiempo, sino los hijos de esta conformación de tradiciones. La gente que sabe manejar los estándares, las tradiciones, las culturas, los pensamientos, los que saben acomodar en esta era la cultura mental, la imposición de valores, ellos son mucho más sagaces, aprenden a vivir de una manera más vertiginosa, más rápida, sus vidas la llevan hacia un emprendimiento mayor que los hijos de la luz, está diciéndolo Cristo. Igual Pablo, cuando le habla a los romanos, les habla y le dice, no os conforméis a este siglo. Capital del imperio estaba asentada sobre muchos estándares, culturas, formaciones de una vida capitalina, pues ellos le dice Pablo, no se amolden a las culturas romanas, a las tradiciones, al circo, no se amolden a las modas, cuídense de esa cultura helenista, tengan cuidado, transfórmense por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprueben cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Aquí Pablo habla de tener una transformación de mente, porque en el siglo, en el mundo, en el sistema de cosas, en el orden de la cosa, en ese conjunto armónico de lo que la sociedad va haciendo, amado mío, hay que hacer esto que dice Pablo. Hay que renovar el entendimiento y hay que comprobar cuál es la voluntad de Dios. En cada cosa del aiona, en cada cosa del mundo, recuerda que no podemos salir del mundo, no podemos evadirnos, no podemos enajenarnos. Aquí en este siglo que se ha conformado por estándares, por pensamiento, por culturas, por tradiciones, aquí nuestro carácter tendrá que ir a revisar mentalmente, a investigar, a entender qué de cada cosa de lo que vive nuestro siglo
es agradable a Dios y cuál no es agradable a Dios. Entonces, nosotros necesitamos entender que siglo y mundo son dos cosas en las cuales vivimos, pero no siempre lo entendemos. Y algunos toman dos extremos. Uno, quieren irse al monte, quieren irse a una montaña, quieren apartarse de toda sociedad, piensan que el mundo es la civilización nada más y que es lo que le hace daño. Y otros pues se amoldan y se conforman al mundo y dicen, ya que no puedo salir del mundo, pues vivo como tal porque estoy en la tierra, no puedo irme al cielo. Y por tanto, o uno u en otro extremo caen las personas. Yo quiero que entiendan el problema lingüístico. Si yo le digo a un millennial, a una persona nacida en el siglo XXI, o sea, estamos, por ejemplo, una expresión. Si yo le digo, estamos enredados en las redes, un joven que tenga menos de 21 años entenderá que las redes sociales nos han complejizado la vida. No tendría yo que darle contexto. Él lo entendería perfectamente. En cambio, si se lo digo a un pescador, el pescador entenderá que las redes de pescar se nos han atorado. Y él, si yo le digo la expresión, estamos enredados en las redes, él entenderá que aquellas redes de las que le hablo, su contexto lo dice. Lo mismo pasa con las palabras mundo y siglo. Los que escucharon estas palabras, cosmos y aiona, ellos entendieron bien. Ellos no tuvieron el problema que nosotros tenemos a la hora de entender mundo, si tenemos que irnos para otro planeta, si podemos pues participar de cuantos juegos, deporte, mercado, club, partido. Ellos no tuvieron ese problema. ¿Por qué? Porque ellos estas palabras las entendían según su contexto. Estas palabras son de ese tipo que no se pueden literalizar simplemente. Ya significan cada una lo que diga su contexto. La palabra cosmos y la palabra mundo no tienen un significado literal exclusivo, sino que como hacemos uso en nuestro idioma de una palabra para hablar simbólicamente, figurativamente, así también los escritores bíblicos usaron, y en aquellos tiempos se hablaba normal. Cuando hablaban de cosmos, había una ambivalencia y había un uso de la palabra que era con un contexto gramatical. Hagamos un ejercicio, por ejemplo. Cuando Juan está hablando, para entender lo que es mundo, dice, si no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. ¿Qué tipo de mundo estará hablando Juan aquí? No améis al mundo, al planeta Tierra. Estará hablando de la humanidad. Ya, son interpretaciones, cabe. La palabra cosmos aquí está traducido, puedes buscarlo en un lexicón. Cosmos, no améis al cosmos. Bueno, ¿qué será? Dios me manda, imposible, no puedo amar la tierra, las plantas, no. Si alguno ama al mundo, los que le escucharon, los que leyeron a Juan, entendieron que era no amar a la organización de las cosas que se habían implementado en aquel tiempo. Ellos escucharon cosmos, pero no entendieron el cosmos, espacio sideral, astral, no entendieron planta, no entendieron planeta, entendieron la organización de la vida. Ellos también tuvieron oportunidades de ir a circo, tuvieron oportunidades de ir a momentos donde se vendían seda, donde se vendían lana, donde hacían su opulencia los ricos. Ellos pudieron ir también a baños de nudismo, pudieron ir al teatro. También en el teatro se practicaban orgías, se hacían obras, incluso literales y físicas, para ilustrar cualquier obra teatral. Ellos entendieron que mundo, por tanto, era conjunto de obras artísticas, literarias, religiosas, estándares comerciales. Ellos entendieron que eran modas, entendieron que eran tradiciones filosóficas. Ellos, mundo, lo entendieron. Porque todo lo que hay en el mundo, aquí está hablando de cosmos, ya aquí se está hablando de globo terráqueo, los deseos de los ojos, todo el mundo está lleno de eso, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del orden armónico de la humanidad. Y el mundo pasa, el globo terráqueo pasa, se va a ir, los deseos de los hombres pasan, pero el que hace los deseos de Dios permanece para siempre. Igual otro ejercicio, aquella luz verdadera, Juan 1:9, que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. ¿A qué mundo venía? Al planeta. Venía Cristo al cosmos, planeta. En el mundo estaba, en este planeta, pero el mundo por él fue hecho, este globo, pero el mundo no le conoció. Aquí está el mismo Juan haciendo este uso, ven un conjunto ambivalente de la palabra mundo, la palabra cosmos. Y es por eso que a veces
no lo entendemos. ¿Qué cosa es mundo? O llegamos a un extremo de pensar que nosotros estamos fuera del mundo. Nosotros somos parte del mundo en el sentido de humanidad. Y nosotros estamos en el mundo desde el momento en que estamos en una comunidad que tiene mercado, que tiene escuela, que tiene valores, que tiene antivalores. Nosotros estamos en el mundo desde que nacemos. Por tanto, como le decía yo a algunos hermanos, ya estamos incluso en una Sodoma que ha estandarizado antivalores. Ya nosotros hemos nacido en culturas que hablan de un Dios que no es el de la Biblia. Tienen tradiciones para celebrar a un Dios que no es el de la Biblia. Ese es nuestro cosmos. En ese cosmos nacimos. Y nuestro Ayona tiene membresía de clubes, tiene tarjetas de crédito. Nuestro Ayona tiene cosas que parecen muy notorias, muy útiles. Tiene celulares. Nuestro Ayona, nuestro siglo, tiene este internet por el cual lo estamos usando ahora. Y en un tiempo, este Ayona que estamos usando fue satanizado por la iglesia. Yo soy informático. Yo recuerdo el tiempo donde la iglesia decía que el mouse, aquel objeto para dirigir el puntero de la computadora, era la marca de la bestia, la computadora, la marca en la frente y el mouse en la mano. Recuerdo que trabajo me vio seguir siendo informático entre personas que decían, eso es del diablo. Pues mira, es que es el diablo, ya la computadora se llenó, todo el mundo tiene computadora. Entonces, hermanos míos, realmente en el mundo estamos y hemos visto una literalización, a veces en exceso. Hemos visto a personas que han tomado medidas drásticas como irse a movimientos menonitas, a movimientos amish, con la idea de escapar del mundo. Y nos acordamos de Agustín de Hipona, nos acordamos de muchos de aquellos monasterios, aquellos monjes, los pies descalzos, los mendicantes, que fueron momentos a huir de lo que el mundo daba y terminaron tirándose en zarzas de espinas porque los recuerdos, las imágenes no se le iban de la mente, porque no podían vencer sus imágenes, no podían vencer sus temperamentos. Luego cayeron en la autoflagelación para quitarse toda aquella deseos carnales, porque ya supuestamente habían huido de la vida muelle, de aquella vida esplendorosa y pensaban que con tal ya habían escapado. Hermanos míos, realmente mundo tenemos que aprender a usar y por eso nosotros vamos a ubicarlo en la Biblia y a mirarlo en la Biblia. Hay un ejemplo que les traigo, que es un ejemplo muy típico para entender qué cosa es mundo y cómo son aquellos que andan quizás en una Biblia, quizás en una religión, y aún así están en el mundo. ¿Qué diríamos en este caso? Personas que predican de casa en casa, personas que predican la ley, que son radicales, que hacen énfasis en tener una buena apariencia en el exterior del cuerpo, que ellos además explican con ejemplos muy ilusorios, ilustraciones. ¿Qué diríamos de personas que dan directrices claras de sus líderes y que ponen reglamentos fuertes de conducta? O sea, conducta rígida. Nos parecería personas que hacen lo bueno, personas que están bien, predican, van de casa en casa. Sin embargo, tal ejemplo que les quiero notar es un ejemplo de personas que estaban en el mundo. Pablo está explicándole a su discípulo Tito, que lo había dejado en Creta, y le está hablando de algunos de la circuncisión, hombres que creyendo ellos en que guiados por Dios, predicaban la ley de Moisés. Sin embargo, dice Pablo que por ahí andaban algunos, en Tito 1:10, que eran contumaces, hablaban vanidad, eran engañadores, eran de la circuncisión. Dice que ellos trastornaban casas enteras, ellos enseñaban por la casa, pero ¿cómo enseñaban? Por ganancia deshonesta, lo que no convenía. Su propio profeta dijo que eran mentirosos, los cretenses, que eran malas bestias, que eran glotones, que eran ociosos. Estas personas predicaban de casa en casa, pero sin embargo traían el mundo en el corazón. Ellos eran glotones, eran malas bestias. Ellos no tenían orden en su vida. Su carácter estaba deformado. Por tanto, dice Pablo, este testimonio es verdadero. Repréndelos duramente para que sean sanos en la fe. Dice, y que no estén atendiendo a fábulas. Estos que predicaban allí hablaban de muchas cosas, pero llegaban a fábulas e incluso llegaban a mandamientos de hombre. Muy común que aquellos que tratan de huir del mundo y no vencer al mundo con el espíritu,
caen en mandamientos de hombres. Y esto es muy importante que lo entiendas. Aquí los que predicaban, pues andaban de casa en casa, puedes estar muy seguro que tenían una apariencia correcta. ¿Ya? Pablo les da una fórmula a los hermanos, le dice, todas las cosas son puras para los puros, pero para los corrompidos e incrédulos, nada les es puro, pues su mente y su conciencia están corrompidos. Estos que predicaban en Creta eran fuertes con la ley, eran fuertes, pero traían mandamientos de hombre. ¿Qué puede hacerle la carne a un sistema ordenado de hombre, de mercado, de arte, de filosofía? ¿Qué puede hacerle la carne a eso? ¿Crees que con vestirte pues muy bien vestido y todo eso, confiar en ello, o tener una doctrina rígida, o incluso estar creyendo en fábula, podrá librarte de ese mundo? El mundo será vencido con tan solo una apariencia externa. Es necesario tener el carácter. Por tanto, Pablo le está diciendo a Tito, antes de estos versículos, cómo debía ser él como ministro, como cristiano, cuál debería ser el carácter que él tenga, con el cual él iba a hacer una diferencia con estos cretenses. Que no fuera ocioso, que no buscara ganancia deshonesta, que tuviera una vida ordenada y que tuviera buen testimonio con lo de afuera. El punto clave es que de lo de afuera tiene la pureza o la impureza que el corazón tenga. Ellos profesaban tener a Dios, pero con sus hechos lo negaban. Eran abominables, su carácter era abominable, eran rebeldes y en lo que se trataba de hacer buenas obras, reprobados. O sea, con un carácter así, ¿qué importa cuánto se predica? Con un carácter deformado, siendo ocioso o siendo glotón, ¿qué importa lo que se predica? Amados, nuestro carácter en este mundo va a estar tentado a muchas cosas. El mundo nos ofrece comida, nos ofrece ropa, nos ofrece todo. Y más adelante, en la clase de más adelante, quizás Dios nos llame a reflexiones más profundas, porque algunos nos hemos de dar cuenta qué punta ha tenido el mundo todavía de influencia sobre nuestras vidas que quizás no nos hayamos dado cuenta. El mundo, por ejemplo, nos hace ociosos, nos hace llevar a juego, formas de ganar dinero fácil, nos trae entretenimiento y no siempre nosotros somos conscientes de eso. ¿Por qué? Porque no se trata de fornicación, porque no se trata de droga, además es dinero para la familia. Lo que no nos hemos dado cuenta cuán fácil es el dinero este que nos propone el mundo ganar, cuán poco sudor trae y por tanto cuánta deformación de carácter nos está dejando esta oferta que nos hace el mundo. Nos hace glotones, el mundo nos dice que comamos, nos los pone fácil. Muchos de nosotros quizás no nos hayamos dado cuenta hasta qué punto somos dependientes a comida, a los carbohidratos, a comida chatarra, a vida ligera, a no hacer esa devoción a qué cosa requiere Dios requiere nuestro cuerpo según Dios, a qué cosa le vamos a dar a nuestros hijos. Hace un tiempo entendía que muchas madres por falta de carácter estaban envenenando a la familia, estaban descuidando a los hijos, no sabían y estaban dándole así comida que el mundo les ofrecía, pero como no había pecado en la comida, como ellos no veían que el mundo había fabricado una vida ligera y fácil, estaban destruyendo el hogar. Comida chatarra, fast food y así, e incluso llegaban a vidas de obesidad y a vidas de descontrol en cuanto a calorías, pero las madres y los padres lo habían llevado. Los hace dependientes. El mundo los lleva a una dependencia. No se puede estar sin aquello que el mundo ofrece. Y en esto muchísimos que andan en los caminos cristianos, andan creyentes, andan en iglesia, quizás no han analizado hasta el fondo cuánto dependientes son ya de características del mundo. Hay quien depende de una membresía de algo, de un crédito, hay quien está dependiente a las deudas, hay quien está dependiente a qué partido gana o qué club gana, hay quien está dependiente a qué oferta de rebaja van a hacer y no es capaz de vivir independiente de eso, no tiene un carácter para independizarse del mundo. No puede independizarse. ¿Por qué? Porque el mundo le ha dado fórmulas de poder dormir, fórmulas de ser aceptado, fórmulas para tener una supuesta salud y termina en una dependencia a un fármaco. Ello lo hace el mundo desfigurando el carácter. Nos deprime al ponernos competencias en que nunca ganan. Realmente, cuando hablamos con los jóvenes, se lo decimos. No mires el mundo porque realmente son competencias idílicas, son fantásticas, son fantasiosas. Te ponen un ideal que no lo vas a alcanzar nunca.
y te lanzas a una competencia. Eso lo hace el mundo, pero como no es borrachera, quizás como no es droga, como no es, pues no nos damos cuenta. Y allí caemos en depresión porque no alcanzamos el estándar que el mundo nos ha puesto. Nos hace chismosos, nos hace muy chismosos caer en lo que dice otro, en ideas infundadas. Nos hace pasivos, vemos el mal y lo contemplamos pasivamente. Nos hace cobardes. El mundo nos hace fantasiosos. Todo eso lo hace el mundo de una manera muy drástica en nuestras vidas. El mundo nos enferma, nos pone en desventaja, nos desfigura el alma. Y en ello tenemos que mirar continuamente que Dios está perdiendo su proyecto. El proyecto de Dios, que es nosotros parecernos a Cristo, se está perdiendo porque el mundo está ganando espacio y terreno en nosotros. Repito, pero como estamos en el mundo, no lo vemos. Llegamos a contemporizar y no lo vemos porque ¿quién puede pensar que está en el mundo porque está en una tienda o porque pues está comprándose un carro o porque está, no sé, es parte de un club o recibe noticias o información o tiene algo que ver con la política o que quiere que alguien gane? O sea, no hacemos el mismo rechazo de mundo cuando hablamos de estas cosas que son parte del cosmos como el rechazo que le hacemos a los pecados escandalosos, a los pecados denigrantes, a los que son común y socialmente no aceptados. Puntos bíblicos que tenemos que analizar. Primero, nosotros no necesitamos nada de este mundo porque ya estamos completos en él. Cuando una persona necesita del mundo, tiene que entender que lo primero que está pasando en su alma es que no está llena del cielo, no está llena de Cristo. Más adelante en este discipulado, porque estamos muchos escuchando esta charla, no todos son cristianos, salvo no todos han tenido una experiencia de salvación. Más adelante entenderás dónde tu carácter se dio y por tanto no ha sido tuya la salvación. Tú vas a entender un poco por qué no estás completo, pero tienes que entender, el cristiano, el Hijo de Dios, no necesita el mundo porque ya está completo. Eso es un punto a entender. Por eso el mundo puede ofrecer mucho, el cristiano puede servirse del mundo, pero no sirve al mundo. O sea, él no es esclavo del mundo. Él tiene lo que el mundo ofrece bajo un análisis, bajo un juicio crítico, y él no depende del mundo para estar completo. Dice Pablo, sin duda, nada hemos traído a este mundo y nada podremos sacar. Es un punto bíblico entender. Lo que este mundo me ofrece, puede ser que lo necesite, pero yo no me lo voy a llevar. Yo no lo traje, puedo usarlo, pero no me lo llevo. Dice también el Salmo 17:4, ¿quiénes son los mundanos? Los mundanos, dice, son los hombres cuya porción la tienen en esta vida. Esa es la diferencia con nosotros. Nosotros tenemos nuestra porción en el cielo. ¿Qué cosa es un mundano? Por tanto, para tener cuidado, no sea que nosotros llamemos a un hermano mundano tan solo porque va a una tienda o porque puso a un hijo en un deporte o porque compró una tele o porque cambió el carro y le estamos acusando de mundano porque tales cosas son del mundo. Amado mío, dice la Biblia que los mundanos son los hombres cuya porción la tienen en esta vida. Son aquellas personas que en su corazón, esto lo que este mundo ofrece como cosmos, como sistema de cosas, como conjunto armónico, es lo que ellos aman, es lo que ellos desean. La diferencia con nosotros es que todo lo queremos del cielo, todo de Él y para Él. Si no está así en tu corazón, es porque quizás no eres todavía cristiano. Tienes un deseo, estás despertando, pero todavía no has llegado. Vemos también el mundo de las novelas como algo estúpido. Realmente cuando uno ve a lo que se detiene el mundo y sufre con que un personaje bueno o malo, uno lo ve tan banal que uno dice, pero ¿cómo pueden quedarse ahí? ¿Por qué? Porque ya eso que ofrece el mundo, ese entretenimiento, para nosotros realmente no alimenta, no llena nada. Con todo y eso, entonces estaría pecado, sería mal ver una película un día que tu hijo, que tu hija, que la familia quieren ver algo que quizás tiene alguna enseñanza, pero no lo hizo una compañía cristiana. Ahí tienes que entender entonces dónde está la diferencia, qué es del mundo, qué va a usar el espíritu para poder traer una información, una ilustración, y qué vas a usar con total libertad sin necesariamente dejar que el mundo te gobierne a ti. Vemos también las modas y nos da risa. ¿Qué nos produce las lujuriosas? Los lujuriosos nos producen compasión. Son personas esclavos al ego, esclavos a su cuerpo. Nos da mucha compasión verle que no pueden estar sin exhibirse. Ese mundo al Hijo de Dios, a la hija de Dios, le da aquí adentro un dolor grande.
La pobre no sabe cubrirse, el otro no sabe dejarse exhibir. Va a cambiar la vida por un ratico de placer que nos da mucha compasión, pero para nada ya con un padre guiando desde arriba no nos da. ¿Qué sentimos por un adorador de un cantante? Lástima, realmente, que vemos que algún día va a ver ese cantante como lo que es y pues ha perdido su vida en ello. Dice Pablo que el casado, tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. Entonces el casado tiene que ser mundano. No, el casado tendrá que ver cómo administra el dinero, qué compra, dónde lleva a recrear a la familia. El casado tendrá que tener congoja, como dice Pablo en este pasaje, que el soltero no tendrá. ¿Por qué tendrá congoja? Porque tendrá que ver cómo guía a su familia, cómo guía a sus hijos, cómo guía a su esposa en el mundo. Repito, ya está en Sodoma. Tendrá que allí andar guiado por el Espíritu viendo qué compra y qué no compra, en qué escuela matricula a sus hijos y en qué escuela no. Tendrá que tener un discernimiento con el Espíritu, una guianza para saber qué ropa prueba, qué ropa no, pero entendiendo que allí en el mundo, como Jesús fue enviado al mundo, allí hemos sido enviados nosotros. Hemos sido enviados al mundo y allí, en medio del mundo, no tenemos por qué sucumbir, no tenemos por qué enredarnos con el mundo, sino seremos guiados para ver cómo llevamos una vida a Dios. Pablo también le enseña a Timoteo y le dice que a los ricos manda a los que no sean altivos, ni pongan la esperanza en la riqueza, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Un punto de vista que siempre hemos visto en el análisis, que algunos apelan a no ir al mundo es por no tener dinero o propiedad, o por bastar, como dice la escritura, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Y hemos visto a familias sin carácter ir a un extremo de repudiar y echar y quitarse todo lo que pudiera darle un mejor estándar de vida, como para que los hijos puedan tener mejor cultura, mejor educación, para que puedan dormir algo más desahogado, para que puedan habitar mejor. Y con el apego de que eso es del mundo, pues se van hacia otro extremo. Aquí dice Pablo que Dios nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. El pecado no está en las cosas. En esas cosas que puedas tener, si un mejor par de zapatos, si una mejor camisa, si un mejor teléfono, un mejor dispositivo para ver esta enseñanza, eso no es lo que te hace mundano. Repetimos, la Biblia llama mundano a los que tienen su herencia, su porción en estas cosas. Has de revisar dónde está tu corazón, pero el hecho de que tengas una computadora, un teléfono, un zapato, tiene que hacerte mundano. Entonces, el uso de lo que está en este mundo es lo que te hace mundano. La participación en un mercado, en una compra, el querer que salga un presidente en tu país u otro, el poder ir hacia un deseo de que se haga justicia en un caso, sistemas de gobierno, sistemas cívicos, sociedades de mujeres afectadas, de hombres y jóvenes violados, ¿te va a llevar a ser mundano? No. ¿Y la práctica de ese civismo de amor te hace mundano? No. Es cuando tu corazón se ha descuidado y tiene toda la esperanza en ese partido. Es cuando tu corazón se ha desviado y tiene toda la confianza en esa sociedad. Es cuando le das todo el tiempo al club de los perros, de los carros, de las motos, al club de los fanáticos al fútbol, al club de los filantrópicos o al club de los cinéfilos. No sé en qué club. Y allí entonces está tu corazón y dedicas tiempo y te vas descuidando. O al club de los emprendedores o al club de los que hacen dinero. El que dice Jesús, pero el que tiene bienes de este mundo, Santiago, y ve a su hermano tener necesidad y cierra su corazón con él, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Primera de Juan 3:17. Está hablando del que tiene bienes en este mundo. ¿Es eso en sí lo que lo hace pecador? ¿Es eso en sí lo que lo hace mundano? Este análisis tienes que entender algo. Lo que está criticando aquí el apóstol es el hermano que tenga bienes en este mundo, que aprenda a andar en el amor de Dios. Cuando vea a su hermano en necesidad, que no cierre el corazón, pero no está llamándolo mundano por tener bienes en este mundo. Y cuidado cuando hacemos un juicio contra una persona, quizás al lado nuestro, que pueda tener bienes y le llamamos, él ama el mundo. No, quizás fue como hablábamos que decía Judo, que decía Jesús, fue sagaz. Jesús habló de que ese hijo de este mundo es sagaz, pero hijo del mundo, velo
como las personas que aprenden una cultura de cómo entrarle, que tienen una mente idónea o una mente capaz de coger en ese sistema de cosas y saber cómo aprovecharse, y no que ese sistema de mundo, ese sistema de pensamiento se aproveche de mí. ¿Cómo yo puedo revertirlo en vez de que él me utilice y utilizarlo yo? Está hablando y alabando el suceso porque aquel mayordomo actuó con sagacidad. También dice Pablo, digo esto, hermano, que el tiempo es corto. 1 Corintios 7. Y resta que los que disfrutan de este mundo sean como si no disfrutasen, porque la apariencia de este mundo se pasa. Aquí Pablo vuelve a hacer la misma invitación. El problema no está en tener cosas en este mundo y disfrutarlas, porque repito, Dios da todas las cosas para que las disfrutemos. El problema está en que te detengas allí en las cosas, en el conteo, en la custodia de tus cosas, en la protección, y te detengas tanto y se te olvide que este mundo pasa. Allí es donde está el apóstol ilustrando que hay un problema. Y cuando hablemos de carácter más adelante, porque tan solo estamos dando los principios, vas a entender cuánta debilidad de carácter tenemos cuando todo lo que vamos adquiriendo en la vida nos pone nuevas metas. Ahora hay un carro, hay que vivir para el carro, dedicarse al carro, cuidar el carro. Y en tal mayordomía, muchas veces descuidamos que se fue el tiempo de cosas eternas. No está mal el carro, no está mal una casa, pero quizás nos volvemos poco prácticos. Ya, y pudiendo tener una casa para vivir, nos hacemos una mansión que luego va a ser nuestro amo. Ahí hay falta de carácter. Repito, sabiduría práctica para aprender a vivir en este mundo. Nos llevamos, hacemos un diseño de la super casa, obviando que para qué queremos, o sea, luego hay que cuidar, hay que custodiar, hay que mantener más casa, y no hay un proyecto de servicio, de amar, de extensión del reino, de llenar la casa de gente, pues ¿para qué tantas habitaciones? Y así las familias se van enredando, pierden el carácter. Esto en el contexto podría aplicártelo así. ¿Cuánto significa un caballo? ¿Es pecado algún caballo? No. Para un citadino, para una persona que vive en la ciudad, un caballo no significa nada. Pero para un campesino, un caballo quizás no sea todo. Miren ustedes entonces, el problema no está en el caballo, está en el contexto, está en el corazón, está en la aplicación, está en el valor que la cultura le da a ese objeto. ¿Cuánto vale una bicicleta? Ya nada para una persona de Nueva York, quizás para un pobre significa todo, significa mucho. ¿Ya? ¿Cuánto un balón de fútbol? Nada para un cubano, donde el deporte es el béisbol. Muchísimo quizás para un español. ¿Cuánto se paga por un dispositivo? Nada por una persona que no tiene antena, que no tiene cobertura. Ya, pero para un millennial, una persona nacida en este siglo, no tener un dispositivo de conexión sería aterrador, al punto que ya hay hoy una enfermedad psíquica que se llama la no movilfobia, para aquellas personas que, o sea, para describir el fenómeno psíquico de una persona que se queda fuera de cobertura, que se le queda el teléfono. Yo te digo, ¿qué teléfono trajeron los cristianos antes de este siglo? Antes de la era digital, no trajeron. Sin embargo, hoy la adicción a esa parte del mundo está, todo se ha llevado allí. La casa, la administración, la finanza, las huellas digitales, todo tipo de conocimiento está en esos aparatos. ¿Hasta qué punto estaríamos preparados nosotros para prescindir de los aparatos? ¿Hasta qué punto el mundo se ha vuelto adicto a la corriente eléctrica? Eso es mundo. Lo inventó el mundo, lo utiliza en todo. El día que nos falte, estaremos preparados para no tener ventilador, cocina de inducción, no tener aire acondicionado, para no tener equipos electrónicos, equipos eléctricos. Realmente analicen. El mundo no es mundo en pecado, no es pecado en sí, pero nos ha atrapado en muchas culturas. ¿Cuánto vale un negocio funcionando? Para un emprendedor mucho, poco o nada para un común obrero que no tiene cultura empresarial. Él no va a dar ni un céntimo por un negocio funcionando. Una persona que entiende lo que es un negocio, un emprendedor lo hace. ¿Cuánto apreciará? Cada cual apreciará las cosas según su entorno y cada cual por el entorno podrá valorizarlo. Por tanto, ese entonces el mundo el malo. Repito, el mundo como cosmos, como ya había explicado, todo el conjunto de cosas, de valores, de antivalores, el sistema los formatos. Bueno, la respuesta es sí, el mundo es malo, pero no es el único. Es uno de los tres malos. El mundo junto al diablo
Y junto al ego es la triada que teológicamente se ha descrito siempre como el origen del mal. ¿Quién es el mal? Bueno, el ego, el yo, el diablo y el mundo. Esos son fundamentos de la vida cristiana del ABC. Por tanto, ¿el mundo es malo en sí mismo? Bueno, es ese sistema de cosas, de pensamiento que se ha organizado sin Dios. ¿Cómo gritan las madres cuando hay hijos perdidos, desaparecidos? Si le ponen al hombre que los desapareció, ¿lo perdonarían? No, lo matarían. Entonces, el mundo trae una sociedad de madres afectadas, amargadas, que ellas piden a grito que aparezca el culpable, pero no para perdonarlo, no para predicarle a Cristo, sino pues para hacer una justicia, para descargar en ella, en esa persona toda su ira. Y así igual, tenemos que entender que Jesús determina que lo malo es el corazón. El mundo trae un conjunto de antivalores, estándares errados, pero tu corazón pues, es el que va a definir qué de esa parte que sea organizada tú entras, tú aceptas, tú continúas y qué no. El mundo te comienza a dañar desde que dependes de él. Mientras está ahí, ¿te hacía algún daño los teléfonos digitales antes, los teléfonos smartphone? ¿Te hacía algún daño? No, cuando no lo tenías. Cuando empiezas a depender de él, ya te empieza a hacer daño. La paz de un día se te puede ir porque el teléfono se rompe. La tranquilidad, el ánimo, la quietud, puedes entrar en ira porque el teléfono se rompe o porque te lo roban. El mundo empieza a destruirte cuando te controla y te domina. Eso es un punto que tienes que ver en tu carácter. El mundo te pervierte cuando lo amas. Ahí ya entonces está el problema. El mundo está ahí, pero ¿cómo reacciona tu corazón para con ese mundo? Ahí es donde tu carácter empieza a jugar. ¿Lo dominas tú a él o él a ti? ¿Lo amas o puedes vivir utilizándolo, sirviéndote de él con total desprendimiento? ¿Te domina, te controla, dependes de él? ¿Ya? Juan el apóstol no critica al mundo, sino lo que dice es no améis al mundo. Hace dos partes, es como el dinero. ¿Es el dinero el mal? No, la Biblia dice que es el amor al dinero. ¿Es el mundo solamente el mal? Obviamente que tiene una parte mala, pero ¿es solamente esa parte del mundo la mala? No, dice Juan, no lo améis. Cuando tú lo amas, tú estás dejando llevar tu alma a los deseos de los ojos, de la carne y la vanagloria de la vida. Recuerden, ya vivimos en Sodoma. Es imposible, amados, salir del mundo, pero es posible no amarlo. No podemos irnos a otra parte del globo a donde no haya civilización. No es posible, realmente. Ya a esta altura ya no es posible. Muchos lo han querido hacer, pero ya no es posible. Y repito, cuando te vayas a otra parte del mundo donde no hay seres humanos, ¿tú no crees que allí organices un banco, un juego deportivo? ¿Tú no crees que organices algo así como las redes sociales o un periódico? ¿Y no crees que pondrías un poco de tus intereses? Y no se irá organizando una sociedad. Y eso, amado mío, si no es guiado por Dios, es mundo. Es un conjunto de valores, de pensamiento, de psicología, de estructura, de tradiciones y idiosincrasia. Es el mundo. Entonces, a donde vamos con el discipulado es a que tu carácter entienda que hay un mundo, que la maldad no está exactamente en lo que el mundo está dándote, sino en ti, en tu corazón, que no discierne y atrapas eso y vuelves adicto a tu vida y la de tu familia. Y que empiezas a pagar lo que no vale, empiezas a valorizar lo que no tiene valor, empiezas a dejar tu estándar, tu ánimo, tu alegría, tu depresión en función de lo que otro clasifica. Y allí tu carácter no podrá reflejar el de Cristo nunca si tú no revisas eso. Es imposible salir del ego. ¿Ya? ¿Cómo podríamos vivir sin ego? Pero no es posible, pero es posible controlarlo, perdón. Pero el ego es posible controlarlo. Entonces pasa igual. En el mundo estamos y ahí estamos, ¿ok? Pero podemos vivir sin amor. El ego está en nosotros, pero nosotros podemos tener control de él y ya de eso hablé. Hoy, por ejemplo, en la mañana, y hoy hablamos en la mañana con los hermanos sobre todo el aumento del consumo de la electricidad en Cuba. Y hablábamos de los estilos de vida, de todos los enfrentamientos que vienen con las autoridades. Eso es ver cómo acomodamos nuestras vidas a este mundo. En Cuba hay una ley nueva, ha aumentado mucho el costo de la electricidad y tenemos que ver cómo vamos a hacer, tenemos que preguntarle a Dios, ¿qué vamos a hacer? ¿Por qué estamos aquí? No podemos decir, pues yo prescindo de todo o yo lo gasto y no la pago. ¿Qué vamos a hacer? También hemos estado hablando todos estos días de pandemia, de salud,
de los medios de información o desinformación. Hemos orado y hemos hablado de teorías de conspiración, de especulaciones, de vacunas, de protocolo, de crisis monetaria, de emigraciones, de ideas emprendedoras de negocio como medio de subsistencia. ¿De qué hablaría Jesús si viviera con nosotros hoy? Nos hablaría de eso. En la próxima clase vamos a ir viendo ya al Cristo del cual Dios nos quiere presentar en la vida práctica. Si Jesús viene hoy, nos enseñaría cómo no depender de la corriente eléctrica, aquí a Cuba al menos, que nos está poniendo en una crisis, que ahorita nos quita la paz, que puede provocar un divorcio, que puede provocar una alteración familiar. Estos días nosotros tenemos que estar hablando mucho de vacunas. Señor, ¿qué hacemos? De enfermedad, de virus. ¿Por qué? Porque en el mundo estamos y no sabemos y tenemos que necesidad de aplicar nuestro carácter a vivir en Cristo en medio de un ambiente de paranoia, de crisis, de mucha exaltación. Hemos tenido que aprender a usar estos medios digitales y a explotarlos con el cuidado que exige y hemos tenido que aprender. Antes algunos decían, yo no necesito el internet. Bueno, en este periodo, quien no ha tenido internet, se le ha hecho más difícil su alimentación, su compartir, su conocer las cargas de los hermanos. Por tanto, muchos han tenido que aprender a usar distintas aplicaciones, a instalarla, a pagar, luego buscar el dinero que implica pagar esto. Eso es mundo. Y por último, tenemos que cuidarnos del mundo porque en él estamos. Y a la hora de cuidarnos, me gusta una aplicación que le hace Pablo, que es dominar. Pablo, cuando explica que todas las cosas me son lícitas en 1 Corintios 6, lo deja claro. Ok, no hay problema con el mundo, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todas las cosas son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Y esto de dominar habla de ejercer autoridad, tener potestad. Ya dice, todos están dentro de mi potestad, pero yo no me pondré a mí mismo debajo de ninguna potestad de esas cosas. Entonces, si bien es cierto que son lícitas, nadie diga, bueno, pues puedo participar de todos los juegos deportivos, cuidado, te pueden atrapar, te pueden dominar y te pueden poner luego a pagar horas de tu familia en función de ver o seguir un deporte. ¿Puedo usar las redes sociales? Sí, cuidado. Cuidado con estar viendo todo el chisme que todo el mundo publica y comentando. Cuidado con dejar tu alma que se afecte con que si te dieron un like o no. Cuidado con preguntarte si fulano me puso una carita o un emoji, ¿por qué ese emoji? ¿Qué me agrada? Cuidado con el enredo de las redes sociales. ¿Son pecados las redes sociales? No, depende de qué busques, depende de qué quieras usar, depende de para qué la quieras explotar. Allí es donde está el corazón. Por tanto, a la hora de que algo de este mundo te domine, ahí ya estaremos hablando de carácter, ahí estaremos hablando de pecado. ¿Qué entonces nos demanda el mundo? Ya que dejamos claro esa dicotomía de que hay una maldad innata, pero que nosotros tenemos nuestra libertad. Primero nos va a demandar que el Espíritu Santo nos guíe. Nos va a demandar, en segundo lugar, que Dios vea que apreciamos a la sabiduría más que al oro. Estamos en una generación que ha subvalorizado la sabiduría. Nos basta y nos es suficiente 3 versículos mal aplicados, mal entendidos, y creemos que con esos 3 versículos ya tenemos victoria. Amados míos, la Biblia nos insta a buscar la sabiduría más que al oro. Esta generación está como dirigida así como una marioneta y no se detiene a ver cómo aplico mi vida. A todo le da el sí, a todo le da el like, cualquier estándar lo sigue. Nuestro carácter se han deformado, llamamos Señor a cualquiera, seguimos a cualquier patrón, tenemos cualquier jefe y le creemos a ojos cerrados, tenemos hermanos y hacemos juicio muy a la ligera, vemos el mundo y corremos. Muy poco emprendedores de decir esto a mí no me domina, yo lo domino. Y vamos a utilizar muchos ejemplos de la historia del cristianismo, de cómo cristianos con un carácter fuerte, con un carácter dirigido por Dios, pudieron vencer al mundo, pudieron poner el mundo en función de Cristo, pudieron poner culturas, pudieron poner estándares. Vamos a ver historias muy motivadoras de cómo el carácter cristiano venció al mundo. Incluso, recuerden, trastornaban, como le llamaban a aquellos primeros cristianos, el mundo. ¿Por qué? Porque traían no solo una predicación fogosa, sino traían una vida hermosa, una vida que irradiaba. Traían un contagiar.
Ellos no dependían del abrazo de Roma, no dependían del aplauso de un emperador, no dependían del aplauso humano. Ellos eran más felices aunque no tuvieran ninguno de los baños públicos o ninguno de los acueductos de aquel tiempo. Y allí vemos entonces cómo en esa historia nosotros podemos vencer. Lo tercero que nos va a demandar el mundo y nos va a obligar es a que estemos bien orquestados en un cuerpo de creyentes donde funcionen los dones, ministerio, y donde podamos ser corregidos a tiempo. Nosotros necesitamos estar en un cuerpo porque el mundo, amado mío, entra sutilmente y vamos a necesitar que un cuerpo donde el espíritu esté bien cohesionado, los dones, los ministerios, pueda llevarte a ti una corrección a tiempo. No nos vamos a dar cuenta cuando estamos atrapados en Facebook, no nos vamos a dar cuenta cuando nos impone un estilo de vida, una membresía, donde trabaja sobre nosotros un estándar equivocado, donde nuestros hijos se van corriendo, y como no está escrito en la Biblia, como la Biblia no habla nada de eso, pues allí vamos a ir cayendo lenta y progresivamente. Nuestros hijos, la escuela, lo que le enseñan, la televisión, los humoristas, los deportistas, los cantantes, y nos va a ir invadiendo lenta y progresivamente, como enseñaba el hermano Peralta en aquella enseñanza. Tenemos, por tanto, que entender que el carácter nuestro va a estar en medio del mundo, venciendo todas esas culturas, venciendo todos esos estándares. No vamos a satanizar nada, porque para el puro todo es puro, impuro es para el corrompido incrédulo, pero yo no me dejaré dominar de ninguna causa. La oración de Jesús fue: Señor, no los quites del mundo, guárdalos del mal. Nosotros, nuestro carácter tiene que ser verde, y es por eso que en la próxima clase vamos a ver a Cristo en ese mundo. Vamos a ver a Jesús viviendo en medio de impuestos, en medio de jerarquías, en medio de estatus. Vamos a ver a Jesús trabajando en medio de filosofías, en medio de estándares de moda. Vamos a acercarnos a la vida de Cristo para ver sus relaciones en todo ese sistema mundano. Y acuérdate, mundano es aquel que tiene su porción en esta vida. Nosotros estamos aquí, pero no somos de aquí. Carácter, amado mío, todo lo que en este discipulado vas a aprender a ver cómo tu carácter puede, aquí estando en esta Sodoma, en este mundo que levanta su estructura sin Dios, cómo tú puedes vivir aquí glorificando a Cristo. Cómo tú puedes pasar por este estrecho puente sin depender, sin amarlo, sin que este mundo te controle. De eso se trata este discipulado, y vamos a empezar ya a partir de la próxima clase a mirar primero a Cristo, y van a ver cuántos momentos hay que quizás nos asombremos bastante. En cada momento, en cada ambiente, quizás no lo has notado con detalle, por donde se manifestó nuestro amado Maestro, y por ahí andamos nosotros. No tenía redes sociales, pero tenía otras redes. Ya lo veremos a partir de la próxima clase. Hasta aquí lo dejamos, oramos y los despedimos en el nombre de Jesús, y les pedimos entonces como clase, como tarea, pues nosotros seguir leyendo el libro este de Historia del Cristianismo que le dejamos, que se llama Hasta lo último en la tierra. La tarea de esta clase es continuar con la lectura del libro que se llama, de la autora Ruth Drucker, Hasta lo último en la tierra, porque a partir de la próxima clase tenemos que ver cómo vivió Jesús, cómo vivieron aquellos discípulos. Lo último será entonces aplicarlo y ver qué del carácter hay para los que no se han convertido, para los que están en un trato de Dios, y para los hijos y salvos cristianos que tenemos en este discipulado. ¿Qué de tu carácter necesita un trato para poder ser más fructífero en el mundo de Dios, mundo del reino de los cielos? Amén. Bueno, nos despedimos. Que Dios les bendiga mucho y hasta la próxima clase.